La presidenta de La Rioja se ha reunido hoy con su homóloga de Navarra. Concha Andreu y María Chivite han firmado un convenio para aprovechar sinergias entre ambas comunidades en materia sanitaria. En esta España nuestra de las autonomías, los límites territoriales han de tomarse solo como una mera cuestión administrativa, más allá de inevitables debates identitarios que equivocadamente algunos confunden con nacionalismos y hasta con fronteras. Pero como se ha demostrado hoy, el interés general ha de estar por encima de todo y la colaboración entre gobiernos autonómicos debería ser una constante. La buena vecindad ha de cultivarse, por cierto, siempre, incluso cuando el vecino sea de otro color político. Este camino que Andreu ha abierto hoy con Navarra es muy saludable que se consolide con Aragón, el País Vasco o Castilla y León, cada una de signos diferentes. Eso enriquece el modelo territorial como el nuestro y evita incluso que otros lo cuestionen. Es indudablemente eficaz, pero a veces, que no se nos olvide, hay que demostrarlo. Hoy ha sido un acuerdo de cooperación para que ciudadanos riojanos se puedan beneficiar en Pamplona de la especialidad de cirugía cardíaca y en el futuro podrán ser por otros servicios y con reciprocidad. El camino es ese, el de la colaboración y no el de la confrontación, María. Así es, Óscar, muy buenas noches. Además, Andreu ha señalado que el concierto con las empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios con el Servicio Riojano de Salud se acabó ayer, día 31, y que desde hoy todos los servicios sanitarios públicos están en manos públicas. Concierto con las empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios con el Gobierno de La Rioja y, por tanto, con el Servicio de Salud riojano ya se han acabado, ya se ha puesto fin el día 31, es decir, hoy ya tenemos todo lo que tiene que ver con la sanidad pública en manos públicas. Y les contaremos que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha negado ante el juez Santiago Pedraz cualquier implicación en las graves violaciones de derechos humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra. Unas declaraciones que ha realizado desde el Hospital San Pedro en Logroño, que ha generado gran expectación por parte de los medios de comunicación nacional e internacional. Hoy ha entrado en vigor la nueva factura de la luz. Ya saben que se divide en 3 franjas horarias y la más cara coincide con la de mayor actividad. En el caso de muchos negocios como peluquerías, tintorerías o pequeño comercio, es imposible adaptarse a los horarios más económicos. Luego vemos cómo se enfrentan a este incremento de gasto. Y como hemos visto, la presidenta de La Rioja ha firmado esta tarde un convenio con la presidenta de Navarra, mediante el cual ambas comunidades van a colaborar desde hoy en la asistencia a pacientes riojanos en la especialidad de cirugía cardíaca. De esta forma, los riojanos se podrán beneficiar de las técnicas más punteras. El acuerdo estará vigente 2 años, prorrogable a 6. Los trabajadores de Correos han vuelto a protagonizar una jornada de huelga. Una treintena de coches han realizado un recorrido por Logroño. Con esta protesta, los sindicatos UGT y comisiones obreras han denunciado el desguace al que están sometiendo a la empresa pública, que no saca convocatorias de plazas desde el año 2002. La Rioja sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Ayer en la localidad de Alfaro cayeron en una sola hora 28 litros por metro cuadrado, cuando en un día la media es de 37. Esta tormenta provocó algunas inundaciones, como ven, en bajeras y locales. Luego lo vemos.
El presidente de la Unión Deportiva Logroñés, Félix Revuelta, dio la cara ayer en el programa Campeones para hacer balance de una temporada que concluyó con el descenso del equipo riojano a la tercera categoría del fútbol nacional. El mandatario, en una distendida charla de más de 30 minutos, anunció que Sergio Rodríguez, entrenador, y Carlos Las Heras, director deportivo, no seguirán más allá del 30 de junio. Aunque 2021 ya está avanzado, todavía hay balances del año 2020, algunos con datos verdaderamente aterradores, porque aunque no sea en un porcentaje alto de la población, el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos es un drama, por muy temporal que sea. Y eso es lo que Cáritas ha puesto sobre la mesa. Un año muy duro, 2020, con un incremento importante de los servicios asistenciales. En Punto de Encuentro nos acompaña hoy Fernando Beltrán, director de esta organización en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cifras terribles las del balance de 2020 de Cáritas, casi 5.500 personas atendidas, un incremento del 37% respecto al año pasado. En noviembre, en una entrevista con usted aquí mismo, decíamos que el año estaba siendo duro, pero terminó todavía peor. Sí. Se confirmaron los datos que teníamos, las previsiones que había y las consecuencias ciertas. Todo dependía de cómo se fuera comportando la crisis sanitaria y vimos que en Navidad no se arregló, hemos entrado en otras olas y por lo tanto hasta que no vemos la vacuna nos hemos estado moviendo, sobre todo en el año 2020, con una situación bastante difícil. La cifra inicial que has dado se corresponde perfectamente con los datos que podíamos tener en La Rioja. También en noviembre, si recuerdas, comentábamos que el informe FOESA, que ponía la posición de la población de La Rioja en el contexto de finales del 18, principios del año 2019, ponía de manifiesto que había 36.000 personas, creo que es el 11,3%, en exclusión. Unos moderados, 23.000 personas, y otras 13.000 en exclusión severa. Y decíamos, en esto, La Rioja, y has dicho bien al empezar, está en una posición mejor que la mayoría de las comunidades autónomas. Pero por otro lado, también teníamos una población en inclusión precaria, eran 47.000 personas, el 14,9%, que efectivamente estaban incluidos en la sociedad, pero tenían un riesgo ante una crisis de que les pudiera afectar. Bueno, la inclusión precaria ha evolucionado como consecuencia de la crisis y sobre todo la exclusión moderada se ha devenido en exclusión severa y por lo tanto las cifras han tenido que aumentar, es decir, se es consecuente con la situación que se tenía. Nosotros decíamos, el FOESA decía, que en La Rioja teníamos una característica: si solo contemplábamos la situación de exclusión o solo contemplábamos la situación de la renta, quizás era de las comunidades donde la renta per cápita menos diferencia demostraba. Pero cuando empezábamos a tener los otros elementos multifuncionales que son los que ha tenido el FOESA, la vivienda, la salud, la educación, el carácter político, entonces ya nosotros nos encontrábamos otra vez en una situación bastante dura, que llevaba a que nuestra comunidad tuviese una tendencia que cada vez se separaran más las personas excluidas del conjunto de la población. Y esto tiene consecuencias bastante importantes, ¿eh? Entonces, tiene cifras, ¿no? Me imagino, sí, yo te traigo cifras y quería Vamos a ir desgranándolas. Por ejemplo, vale, hay en el balance de personas atendidas con primera necesidad. Primero, exactamente, dígame usted qué es la primera necesidad desde el formalismo, desde el punto de vista de Cáritas, y hay una cifra que a mí me ha llamado la atención: de los 3.742 ciudadanos atendidos en ese capítulo, 1.400 son nuevos. ¿Quiénes son esos nuevos? Esos nuevos son esta población que nunca, esta gente que nunca había venido a Cáritas, porque estando entre la inclusión precaria y la exclusión moderada, normalmente sabían buscarse sus líneas de búsqueda de empleo, uno de los elementos fundamentales,
y que por lo tanto podían hoy acudir a un sitio, otro al otro. La precariedad con la que se tiene el empleo estas personas, mucho contrato a tiempo parcial, salarios bajos, etcétera, pues les hacía que fueran saliendo de ese problema. Y tenían un entorno. Claro, ¿qué medio controlaban? Hay economía irregular, hay economía regular, pero ellos lo sabían. Hoy me voy a las fiestas de un pueblo, luego me voy a las fiestas de otro pueblo, mañana sé que en este polígono me van a dar trabajo, en la ETT me tienen fichado y yo puedo ir a trabajar una temporada. Bueno, estas personas, claro, la pandemia les ha cogido de lleno. Son los primeros que han pagado las consecuencias, porque primero se cortó toda la actividad y segundo, muchas actuaciones. Tener en cuenta que esta pandemia esencialmente y en el plazo que la misma ha tenido, bueno, hablo como si hubiera pasado, pero en el plazo que está, donde más se ha notado ha sido en todo aquello que supone estar juntos. Es decir, en locales de ocio, en restaurante, hostelería. Claro, allí donde más se convive es donde más problemas tienes. Donde no has tenido que estar junto, has podido salir antes, ¿no? Claro, eso hace que estas personas que sabían perfectamente dónde iban, pues vinieran a pedir la atención a Cáritas. Atención a Cáritas, que esa atención primaria de la que me hablabas, es lo que ellos vienen a pedir porque no lo pueden solucionar. Es decir, necesito un dinero porque tengo que pagar un alquiler, necesito pagar el alquiler, necesito que me des comida porque no puedo comer, necesito que me ayudes para pagar la luz o la calefacción o productos de higiene. Entonces, todo ello es lo que se llama atención primaria y que se hace esencialmente a través de la Cáritas parroquial. Es decir, las Cáritas parroquiales que conforman en La Rioja, pues son los que atienden a estas personas y deciden las ayudas que les han de dar. Unas están muy centralizadas, como puede ser el Centro Unificado de Reparto de Alimentos, otras se hace desde las propias Cáritas parroquiales. Esos 1.400 ciudadanos nuevos que se atendieron en este servicio, usted dice que son unas personas que pocos meses antes no podían imaginar que iban a terminar en esa situación. O sea, que estaban, digamos, pisando una baldosa muy frágil hasta que se quebró. Sí. ¿Cuánta gente está todavía en esa situación para los próximos meses que podría también entrar en esa bolsa, en ese apartado de nuevos usuarios de Cáritas de primera necesidad? Bien, en este momento podríamos decir que ya se nota un descenso como consecuencia de que la primera salida tiene una lógica, es decir, juega el efecto boomerang o un efecto de péndulo. Si cuando más fuerte está la COVID afectando a la sociedad, los de la hostelería, restauración y estas actividades que suponían estar juntos son los que más la sufrieron, son los primeros que van a notar que salen y desde esa óptica, en la medida que vamos abriendo, son los que mejor pueden salir. De hecho, si miramos las cifras ya en el año 2021, por la tendencia, observamos que en enero, que es lo que te contaba, en diciembre estábamos entrando en otra ola, más que duplicamos las ayudas que estamos dando en enero del año anterior, que no había COVID. Por lo tanto, se movía dentro de la línea del año de comparar COVID con no COVID. En febrero ya la cosa iba bajando un poco, es decir, se nota que hay una tendencia muy pequeña porque todavía doblamos febrero del año anterior. En cambio, en marzo se produce ya un estancamiento. Estamos comparando medio mes sin COVID y medio mes con COVID, pero ya se produce un estancamiento. Y en abril, que se abrió más, por ya encontramos con que hay 50.000 euros de ayudas menos que en el mes de abril del año pasado. Estaba en pleno confinamiento y ahora estamos saliendo del mismo, ¿no? Entonces, ahí lo notas. ¿Por qué? Porque una de las ayudas importantes que se dan es ayudas de alquiler. Y la ayuda de alquiler va a esas personas que no pueden acogerse a ciertas normas. Por ejemplo, tú tienes un alquiler ordinario y ha salido una norma que permite la moratoria en el alquiler. No puedes pagar y te tienen que llevar al juzgado y hay una ejecución. Pero
Cuando tú vives en otra situación donde lo que alquilas a lo mejor son habitaciones o una cosa muy pequeñita y muy controlada, pues efectivamente o pagas o te echan y te encuentras con las maletas en la calle. Entonces es lo primero que hemos notado. Si observas en las cifras que hemos dado, del total de las ayudas que se dieron, de los 636.000 euros que se dieron en el año 2020, hay una cantidad que son 263.000 euros que se da en alquiler frente a los 63, es decir, damos 200.000 euros más, casi multiplicamos por 4. Y esa es explicación clara. Por eso también en este momento es donde más se nota que ha caído, porque al poderse mover otra vez en este mundo, enseguida pueden tener el dinero. Claro, tenemos en el balance, en la memoria de Cáritas, están todas las cifras de las personas a las que se ha prestado ayuda a lo largo del año 2020, pero hay también otra cifra que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es la del 500.000 de euros de déficit de la organización, porque claro, todo esto no es gratis, todo esto cuesta un dinero, todo esto desde Cáritas tiene un coste y hay que afrontarlo. Esos 500.000 euros de déficit, que es una cifra realmente, me imagino que es una cifra nunca vista en la organización, no. O al menos no en tiempos recientes, quizá en otras crisis anteriores. Yo creo que no, se pudo alcanzar, pero 500.000 euros de déficit es mucho. Eso quiere decir que el gasto ha sido enorme, las necesidades han sido enormes y que han faltado también recursos e ingresos, se nos han quedado cortos. Se nos han quedado cortos, gracias a Dios había algún fondo, había remanentes, son ahorradores se podía ustedes. hacer absolutamente, es decir, el gasto, estamos obligados a vigilar cada euro, porque en el fondo cada euro que sabemos proteger es un euro que sirve para ayudar a una persona, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, no solo es eso, no es que hayamos gastado más, es que además nos han ayudado más. Es decir, la solidaridad en las épocas de crisis se nota. En el informe FOESA se explicaba muy bien cómo había habido una gran solidaridad en los años más duros de la crisis. También es verdad que se produce la llamada fatiga de la ayuda, de la solidaridad, ¿no? Pero nosotros se ha incrementado en un 55% la ayuda que nos habían dado en el año 2019. Hemos llegado a los, 805.000 euros de ingresos. Luego en ayudas. Entonces esto ha venido fantástico, muy bien. Y por eso también de vez en cuando tenemos que salir a decir, oye, ayudarnos, porque cuando nos ayudan a nosotros es para ayudar a nosotros. Salir, por ejemplo, el día 6, ¿no? Sí, el próximo domingo es el... Sí, el próximo domingo... La acuestación del Corpus. La acuestación del Corpus se hace precisamente para las Cáritas. Ya se avisó en el mundo de la Iglesia, en las parroquias y en las iglesias el domingo anteayer, y el domingo es cuando se hace la acuestación, donde pedimos que por favor nos ayuden. Es porque quizás en el futuro, y el lema, fijaros que es seamos más pueblo, en el futuro lo que te decía al principio del informe FOESA viene a colación enseguida. Si los más excluidos se iban separando de la sociedad, de la comunidad en la que viven, por las circunstancias en las que se encuentran, vivienda, no sé qué, educación, solo podemos ayudar y replantearnos un futuro mejor si volvemos a pensar en la idea de comunidad. Desde el punto de vista católico y Cáritas es de la Iglesia, creo que tenemos una llamada siempre a hacer comunidad, a comulgar con los demás, a estar con ellos. Desde el punto de vista social, el que no sea católico también tiene una llamada a la solidaridad. Y esa solidaridad se ve integrando a las personas, no solo dándoles la ayuda económica de la que hemos hablado y tiene un coste, sino también integrándolas, es decir, haciendo todo aquello que le permita que las razones por las que está en exclusión se conviertan en motivos para estar incluidos. Y ahí sí que hay un llamamiento claro. Por eso, desde el punto de vista como católico, el Corpus Christi nos invita a que de verdad hagamos esa comunión. Claro, cuando hacía referencia antes a los 500.000 euros de déficit, claro, hablar de déficit parece que deshumaniza, ¿no? Parece que estamos hablando solo de dinero, de deuda. Bueno, son 500.000 euros de déficit que se han generado por hacer un
una ayuda social, una ayuda humanitaria. En esa acuestación del día 6 de junio es un pico importante de los ingresos de Cáritas para poder afrontar los próximos meses. Sí. ¿Cuánto nosotros supone? Yo creo, a ver si puede llegar a 100.000 euros, sería fantástico, no lo sé. No sé cómo llegará porque está la fatiga, está todo, pero bueno, por eso invitamos y lo hacemos en campaña, decir, por favor, ayudarnos porque lo necesitamos para poder ayudar. Seamos más pueblos, el lema al que se ha referido y nos ha recordado hace un momento, seamos más pueblo. Usted se habrá cansado de escuchar, igual que yo a lo largo de este año de pandemia, aquello de esto saldremos mejores personas. Sí. Este lema de seamos más pueblo, pues posiblemente vaya un poco por ahí. ¿Usted sigue pensando hoy, un año después de la pandemia y cuando ya se han visto más libertades, ya no estamos con tanto miedo como estábamos hace unos meses, ¿usted cree todavía que vamos a salir mejor personas o cree que ya estamos empezando a ser un poco como siempre? Yo creo que aspirar y desear que seamos mejores personas está dentro de cada uno. En la realidad, pues vamos a verlo, tenemos que verlo. Yo ojalá, si te dijera, yo creo que no, que vamos a volver a lo mismo, porque es fácil decirlo y no es poner la ilusión en algo en lo que sí crees. Yo sí creo que se tiene que ser mejor persona, porque ya antes de que nos estallara la pandemia estábamos detectando una serie de problemas reales que solo los va a poder resolver la sociedad. La sociedad, haciéndonos corresponsables todos y teniendo conciencia de que lo hacemos todos, o salir va a ser muy difícil, porque hoy podemos echarle la culpa a la pandemia del nivel de paro. Pero si recordamos, antes de que estallara la pandemia, veíamos que había unos aspectos que lo que ha hecho la pandemia ha sido agudizarlos por un lado y agravarlos por otro. Por ejemplo, el tema de la revolución tecnológica, todo este tema está ahí y estaba, y lo estamos viendo ahora. Es decir, estamos viendo cómo el trabajo de oficina se ha bajado en dato económico en un 12%, cuando la caída ha sido del 8%. Estamos viendo cómo estos trabajos que se van a mecanizar, trabajo a domicilio, y que van mecanizando cada vez más, con toda la digitalización, está llevando a que vayan cambiando las formas de trabajar. Tienes las oficinas, tienes la banca y tienes el comercio. Es decir, la venta online ha llegado para no irse. ¿Y esto qué hace? Que se tengan que cambiar. Esta revolución digital que parece que se ha adelantado, dicen los economistas, 5 años. Si se ha adelantado 5 años, vamos a estar cambiando constantemente, se van a ir cambiando los parámetros. Y entonces las profesiones van a cambiar, las empresas van a crearse y van a desaparecer. Estamos viendo que van todos estos cambios. Y estos cambios van a afectar más, lo dice todo el mundo y además es así, a los más vulnerables. Porque son los que no están en la digitalización, y aparece un elemento básico que hemos de ser corresponsables todos. Las administraciones tienen que facilitar wifi y tienen que facilitar el acceso a las tecnologías de los más vulnerables en todas las ciudades y los pueblos. Se tirarán redes de 5G, pero tenemos que tener wifi. Eso ya no es un lujo, eso podía serlo hace 5 años. Hoy es una necesidad. El formarnos, estar formándonos constantemente en las profesiones que se van cambiando. Antes decías, en los años 70, muchos decían, yo tengo una profesión y una empresa a lo largo de mi vida. Esa profesión luego ha ido evolucionando un poco y ha ido cambiando de empresas. Hoy estamos cambiando de profesión o de especialidades y de empresas constantemente. O estamos en este mundo digitalizado y ayudamos, y en eso estamos en Cáritas, para integrar, y esto lo hacemos a través de la formación en el Centro de la Esperanza, y lo hacemos formándonos todos nosotros y readaptándonos a esta nueva situación. Y esto lo hacemos, o los que se vayan a un paro si no están formados no van a poder ni llenar una instancia, pero si nos está pasando con el ingreso mínimo vital. Lo han hecho tan
tan informático, tan tecnológico, es que hemos tenido que estar ayudando a muchas personas para que las mismas puedan simplemente solicitar una ayuda que había nacido para ayudar mucho y que no ha ayudado tanto. Voluntarios, supongo que habrán sido muchos voluntarios. ¿Cómo ha ido el movimiento del voluntario en estos últimos meses? ¿La pandemia ha retraído? ¿La pandemia ha hecho que salgan más voluntarios? La pandemia ha retraído. Es decir, si miras en la misma memoria, puedes ver que el número de voluntarios mayores, es decir, el colectivo más importante es el entre 71 y 80 años, que también se puede explicar porque son los que ya estamos jubilados y podemos dedicar más tiempo al prójimo. Claro, que son 222 personas. Es decir, la pandemia en un principio nos coge a todos con un confinamiento prácticamente inmediato y lo primero que hicimos fue decir en el equipo: ¿a quién hemos de proteger? Primero, hemos de proteger a los voluntarios y a nuestra gente, porque nosotros estamos para ayudar. Y si vamos a ayudar no podemos contagiar. Y la mejor manera de ayudar a que no se contagie a quien ayudamos es que primero estemos protegidos nosotros. A día de hoy podemos decir, y además decirlo con gusto, que ningún trabajador ni ningún voluntario de Cáritas se ha contagiado por hacer su trabajo en Cáritas. Y a nadie de los usuarios que hemos atendido hemos contagiado por estar atendiéndoles. Dicho esto, se tuvieron que tomar medidas, y algunas medidas muy duras. Por ejemplo, mayores de 70 años no pueden hacer acompañamiento. Al principio, analizar en qué parroquias se podía hacer acompañamiento. En muchísimas no se podía, porque tenías que reunir las características higiénicas. Una vez ya te habían sacado del confinamiento inicial. Había que buscar las mamparas, había que dar hidrogel, había que poner mascarillas, todo esto y quitar el miedo a la gente. Entonces, todo ello ha estado funcionando a lo largo del tiempo. Al principio éramos más provisionales, quizá porque muchos, yo creo que ese deseo de que todo pase, al principio se manifiesta más. Decíamos, en verano, ya en octubre estamos aquí todos ya, la pandemia está superada. Y entonces, bueno, pues es marzo, te coge el problema, abril, mayo, estás pensando en octubre y parece como que te paras un poco en esas urgencias que en septiembre ya sabíamos que eran inmediatas, y entonces es cuando nos pusimos a hacer todos los trabajos, habilitar todas las medidas que se pudieran hacer en las parroquias que se podía. Se seguía haciendo esta atención primaria fundamental. Cáritas Diocesana, al principio, desde la propia sede, se fue haciendo también atención primaria y contamos con voluntarios jóvenes que tenían tiempo en ese momento, que podían ir, por ejemplo, al Centro Unificado de Reparto de Alimentos, etc. Todo ello lo que ha hecho ha sido, primero, que en este momento uno de los planteamientos importantes que tenemos es ver cómo reorganizamos el voluntariado, sabiendo, por otro lado, que los trabajadores de Cáritas, de verdad, se merecen todos los aplausos del mundo porque han sido capaces de sustituir mucha actividad que los voluntarios no podían en determinados sitios por imposibilidad física, y ellos han estado siempre dispuestos a lo que hiciera falta, sin dudar en el esfuerzo y en el trabajo que han hecho. Los voluntarios, en la medida que han podido, se han ido incorporando y todos se han volcado. Y esta es una de las suertes que se tiene, y te lo digo dirigiendo con orgullo Cáritas, ¿no? Es decir, que todo el mundo es consciente, trabajador y voluntario, de que la razón por la que estamos es para ayudar a las personas que más lo necesitan. Uno de los servicios que ustedes prestan no es ni dar comida ni pagar alquileres, es simplemente el acompañamiento al que usted hacía referencia hace un momento. Normalmente personas mayores que viven solas, o sea, la soledad, una enfermedad de este siglo XXI que acecha a muchísimas personas mayores. ¿Cómo nota el paso de los meses en este colectivo? No sé si ha habido una variación en el estado de ánimo, por ejemplo, del año pasado, de abril, mayo, 2 meses muy duros de confinamiento, a la situación actual, si ya se ven las cosas con un poquito más de alegría y con una perspectiva mejor. Sí,
sin duda, es decir, que tú tengas las residencias de ancianos cerradas es muy difícil. Al principio además estás descolocado, lo sabes hacer así. Si eres persona mayor que siempre te has manifestado yendo a ver, a dar un abrazo, un beso, tal. Si de repente eso no lo puedes hacer, empiezas a manejar el teléfono. Ahí empezamos a trabajar el teléfono, el WhatsApp. El ser mayor también tenía una ventaja, tampoco te podían ver los nietos y los hijos, lo cual te obligó a aprender sobre la marcha, que con WhatsApp y tal. Entonces fuimos tomando conciencia de que el acompañamiento telefónico no era lo ideal, pero era mucho mejor que nada. Ahí lo hicimos, porque lo has dicho muy bien, el acompañamiento para nosotros es fundamental, porque es lo que ayuda a integrar a la persona en la sociedad. Porque es otro alimento, alimenta el alma, ¿no? Exactamente. Digamos. Y es consustancial a Cáritas. Es decir, por ejemplo, en los alojamientos temporales es otro sistema de acompañamiento. Tú entregas en uso unas viviendas, ahí están en la memoria, para que durante 1 o 2 años una familia, o varias si lo comparten o pueden, normalmente mujeres, familia monoparental con un niño, que incluso entre ellas se pueden ayudar, cuando una puede encontrar trabajo, la otra puede, bueno, se hacen estas cosas. Pero claro, esto es, la esencia es el acompañamiento, es decir, es, además de dejarle la vivienda, es que haya un trabajador y que haya voluntarios que estén con ellos, que les ayuden a salir de la situación en la que están. Cuando estamos hablando de microcréditos, estamos hablando de lo mismo, es decir, no solo es dar la ayuda, es también montar un grupo de voluntarios que les ayuden a poderse integrar. Cuando vas a la oficina de colocación de nuestra fundación Chavicar y la gente va a buscar empleo, no solo es ayudarle a buscar empleo, es acompañarle en la redacción del currículum, en explicarle cómo hay que presentarse, cómo hay que hacer las cosas, y luego enterarnos de que efectivamente esta persona va haciéndolo. Y si tú lo haces ayudándole, es ese pequeño empujón que a muchas personas les da muchísima confianza. Se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que no me gustaría despedirle, que se vaya de nuestro plató de Punto de Encuentro, sin abordar un tema que tiene su polémica, pues porque también tiene muy dividida a la sociedad, muy polarizada. Es el tema de la migración y la atención a los migrantes. Por ejemplo, acabamos de poner el foco hace muy pocos días en la situación de Ceuta, en la inmigración ilegal en este sentido, aunque evidentemente es otro tipo de inmigración ilegal la causa, el origen. ¿Con qué ojos miran ustedes al migrante? Y si en ocasiones sienten ustedes la sensación de que se les criminaliza como primer mandamiento, criminalizado el migrante. Evidentemente, como le vemos, es como a cualquier persona. Es decir, el centro fundamental de la ayuda a una persona está en su dignidad. Para nosotros, como católicos, es que son hijos de Dios y por lo tanto son hermanos nuestros. Cualquier persona, emigrante, no emigrante, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su sexo, en Cáritas encuentra la ayuda que nosotros podemos dar. Y podemos dar hasta un punto. Nosotros no nos planteamos las grandes políticas, pero para erradicar la pobreza tampoco. No estamos para discernir de cómo tiene que ser, ¿no? Estamos para ayudar a la persona que viene a pedirnos ayuda si tenemos los medios. Lo hemos resaltado muchas veces. Cáritas no es subsidiaria ni complementaria de nada. Cáritas está en la sociedad, se coordina con todos para ayudar a los últimos. También lo decía, esta pandemia ha puesto de relieve lo que viene haciendo Cáritas desde el origen, que es ayudar a todos, cualquiera que sea su raza, su religión, su sexo, a todos se les ayuda. Al último siempre estará con nosotros. Por eso muchas veces se dice, se hacen unas cosas, se hacen otras, se hace todo lo que se puede para ayudar y para ayudar a una persona con toda su dignidad. Por lo tanto, no solo dándole razones económicas y tal, sino también acompañándole, haciendo comunidad. Por eso, gran parte del peso de Cáritas, un peso muy importante, lo llevan las Cáritas parroquiales, porque allí
se vive la comunidad de verdad en torno a unas creencias y en torno a una, yo diría también una filosofía, que es ayudar a cualquiera. Por lo tanto, no vamos a entrar en un debate. Si la inmigración nos supera, pues como si nos supera una pobreza pandémica, pues nos superará, llegaremos hasta donde llegaremos. Pero haremos todos los esfuerzos, pondremos todo nuestro empeño, pediremos la ayuda que tengamos que pedir, porque hasta el final estaremos esforzándonos para ayudar a cualquier persona. Pero le dolerá, entiendo, que haya manipulación política sobre la figura del migrante. Por supuesto, es decir, me duele la manipulación política. Viendo las personas como personas, ¿ve manipulación política en el día a día? En el día a día, en las declaraciones que por ahí se pueden hacer, efectivamente puede haber... Sí, no estamos en ideología, sino que estamos en esencia. Es decir, la sociedad está para que convivan ayudándose las personas en esa sociedad. Por lo tanto, no estamos en el debate. Estoy convencido que el problema de la inmigración tendría que resolverse a mucho más alto nivel. Ya cuando acabó la Primera Guerra Mundial, en el punto 13 del Tratado de Versalles, ya se ponía de manifiesto que la pobreza en un lugar afectaba a la paz en todo el mundo. Hay políticos que entienden mucho, que saben mucho lo que tendrían que hacer, si se pone el foco en un sitio, si se pone el foco en el otro. Pero en la lucha, que a mí como director me corresponde y el equipo en el que estoy me lo han enseñado, porque yo prácticamente acabo de llegar a Cáritas, puedo deciros que lo único que hay como foco central es cada persona con su dignidad como hijo de Dios. A esa atendemos y a esa nos dedicamos. Supongo que, por tanto, tampoco usted entenderá las críticas que una voluntaria de Cruz Roja recibió por la foto con un bebé. No las entenderé, y además me indignarán esa o el policía sacando a un niño del agua o las muchas que hay que a lo mejor no las queremos reconocer desde nuestro fuero interno. Usted a veces se hace la pregunta de ¿en qué sociedad estamos? Sí, ya lo creo, y además yo creo que cada día. Porque si no reflexionamos así y vemos lo que de verdad importa en una sociedad, yo creo que la sociedad irá mal. Entonces, hay debates que te llama la atención. Y eso no quiere decir que no se tengan que hacer políticas y tal, pero no es una política que desde mi posición en Cáritas me interesa. A mí me interesa la persona que en La Rioja viene a pedirme ayuda. Digo La Rioja porque es donde vivimos, yo no voy a arreglar el problema de otro sitio, mi responsabilidad está aquí. Y hemos de ser solidarios, y de hecho nosotros hacemos aportación también para el tercer mundo, porque creemos que es otra de las cosas que a lo mejor las potencias occidentales de todo el mundo tendrían que haberse planteado en esto de las vacunas, porque a lo mejor nos hemos equivocado y la globalización pone de manifiesto que ahora nos creemos muy seguros, pero a lo mejor lo importante es que se vacune a toda la humanidad. Pero, insisto, aquí estoy, Nos hemos salido un poco de las cifras de la memoria, pero sí, evidentemente hemos abordado un tema que es de una sensibilidad social impresionante, lo que estaba ocurriendo en Ceuta y lo que ha ocurrido en años anteriores en otros lugares de Europa, lógicamente. Y conocer su opinión sobre esta situación. Y además lo has dicho muy bien, porque a lo mejor en Ceuta, y lo vemos, y la gente habla y tal, y a lo mejor nosotros también en nuestra comunidad tenemos que plantear si es el inmigrante o es la persona que no tiene tanta suerte, si queremos que los niños jueguen con los niños, que convivan, si los integramos o no. A lo mejor tampoco hay que ir tan lejos, ¿no? Si ponemos el foco en eso, estoy seguro que nos va a dar igual y que lo que nos va a hacer es rechinar como seres humanos. Pues muy bien, muchísimas gracias Fernando Beltrán por haber estado con nosotros hoy en Punto de Encuentro. Recordamos, el domingo 6, la acuestación del Corpus. Te lo agradezco mucho, un importante pellizco, porque eso nos permitirá seguir hablando más adelante y abrir vías de nuevas ayudas. Es que 500.000 euros de déficit son 500.000 euros. Ahí ya no hay colchón con el que poder afrontar futuros planes de prestación de servicios. Cuando te oiga el director financiero me va a decir, ¿has oído a Óscar?
Muchas gracias, buenas noches, señor Buenas Beltrán, noches. por estar con nosotros. Nada, un placer, de verdad, y muchas gracias, y siempre Nada. que me invitéis aquí estaré. Gracias a ustedes, gracias a Caritas. Nosotros, María, vamos a continuar ya con el desarrollo de la información del día.